Estamos en Juan 20, la vez pasada habíamos quedado en allí pues por causa de la preparación de Pesaj de los Yahudim y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Yahushua, que lo enterraron antes de que oscureciese. Lo enterraron cerca, como ya había dicho, porque quedaba poco tiempo, y en una tumba de un hombre adinerado para confirmar o dar cumplimiento a la profecía de que moriría con los criminales, pero que sería enterrado con los ricos. Entonces, dice ahora el verso 1 del 20. El primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana. Entonces vean eso. Bueno, por un lado recuerdan el capítulo anterior, decía, bueno, había un comentario en esa traducción que habían puesto que era un sábado, ahora están poniendo aquí el primer día de la semana y están hablando de que va a resucitar. Menciono eso porque me parece sorprendente que cometa un error así en un comentario, eh, lo cual confirma que Yahushua murió en Pesach, que es llamado Shabbat, pero no en un séptimo día de la semana. Dice, el primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana. Miriam de Magdala era básicamente una de sus alumnas, discípula, tenía como 5 principales que lo seguían y ella se podría decir que era como la que más resaltaba entre ellas. Según algunos otros escritos, Yahushua le había revelado a ella algunas cosas que no le había revelado a sus discípulos, eh, lo cual era muy sorprendente en ese tiempo, puesto que la gente consideraba que a las mujeres no se les debería revelar nada del Padre o nada espiritual, que deberían enfocarse solo en lo material. Pero Yahushua llegó y le abrió pues la puerta a estas mujeres para que entendiesen lo espiritual y recibiesen también la vida eterna, al igual que los hombres, en el sentido de cómo lo pensaban en ese tiempo, de una manera muy desigual básicamente. Miriam quiere decir amargura, también se conecta con rebelión, y Magdala es una torre. Entonces Miriam de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro. Aquí este es uno de los versos que se convirtió en, bueno, uno de los, no sé cómo ponerlo, pero uno de los versos que dificultaba un poco la cuestión del día, del calendario, por varias razones, pero eh, por ejemplo, aquí, eh, ¿cómo lo pongo? Cuando uno estaba en el calendario judío, y en el calendario judío se rigen por la luna, entonces cuando sale la luna empieza el día para ellos, las 24 horas. Entonces, agarrando este verso de una manera, se utiliza para darle fuerza a esa creencia. Sin embargo, cuando el resto de la escritura nos dice lo contrario, entonces debemos eh, ver este verso de una manera diferente a como nos lo habían enseñado por esos calendarios. Bueno, al final llegué a esa conclusión, repito, por el montón de cosas en la escritura que tienen que ver con el tiempo, el calendario, y que hay que saber acomodar todo o lograr acomodar todo para que tenga sentido. Eh, y una de las cosas es el hecho de que, según la escritura, ¿verdad? El sol es mayor que la luna, es jefe, así como, o sea, cabeza, sol sobre la luna. Eh, Yahweh separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día, y a la noche, eh, noche, a la oscuridad la llamó noche, y a los 24 los llamó día. Si la noche fuera el inicio y lo importante, entonces se llamaría noche las 24 y día la parte de luz, por ejemplo. O sea, el que le haya puesto día, el que haya puesto el sol más iluminado y otros detalles, muestra que el sol es el que manda en ese sentido. Por eso también, y eso es otro buen punto que digamos, como les digo, o sea, tomando la misma escritura, Mateo 23 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. Marcos 14, vino la tercera vez, bueno, no, eso es otro parte. Marcos 15, que dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Marcos 15, 25, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Ve, aquí lo tenía, no le digo. Era la preparación de Pesach y como la hora sexta. La hora sexta. Entonces, lo estaban preparando en la mañana. Bueno, ya la hora sexta ya no en la mañana.
La hora sexta es lo que hoy en día sería el mediodía. Entonces, según el calendario gregoriano, el día empieza a las 12 medianoche, lo cual ya solo eso, cualquier niño que tuviese un poco de lógica oiría eso, ¿eh? Como que el día empieza a medianoche. Entonces, medianoche empieza el día en el gregoriano, a las 12 medianoche, entonces eso es como la hora cero, ¿verdad? Entonces después viene la 1, 2, 3, 4, 5, y a las 6 de la mañana empieza a salir el sol, 6 de la mañana. Para los judíos la hora cero o el inicio del día de las 24 horas es las 6 de la tarde. Entonces es 6 horas antes que el gregoriano, 12 horas antes que salga el sol. Pero la escritura, la hora cero es las 6 de la mañana, porque la hora sexta era el mediodía. Entonces si la hora sexta es el mediodía, la sexta hora fue cuando lo sacrificaron. La sexta hora son 6 horas después de que empezó el día, obviamente, a partir de la hora cero. Y sabemos que es el mediodía, y eso tiene mucho más sentido. Y aquí lo estoy resumiendo, pero son otro montón de cosas que hay que tomar en cuenta, por el otro montón de versos que ellos utilizan para empezar el día en la noche. Entonces, la sexta hora es el mediodía, por ende la hora cero es lo que hoy en día nosotros llamamos las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana, la hora cero. Entonces ella estaba llegando a esa hora básicamente. El primer día de la semana, apenas empezó el primer día de la semana, pero todavía el sol no había salido por la montaña, todavía estaba un poco oscuro. El primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana. Aquí, bueno, esto va a costar verlo, yo creo, a los que están en el internet. Pero aquí está, en el calendario está explicado, puesto todo el tiempo que estuvo Yahushua. Básicamente el 14 en la noche comió con los discípulos, después lo mataron el miércoles, estuvo la noche del miércoles, la noche del jueves, la noche del viernes, el día del jueves, el día del viernes y el día del Shabbat. Entonces resucitó el Shabbat en la noche. Por eso cuando ella llega el domingo, que es el primer día de la semana, verdaderamente no el lunes, es el domingo. Cuando ella llega el primer día de la semana a las 6 de la mañana, ya él no estaba ahí, porque resucitó horas antes, durante esa noche, esa madrugada. ¿Está claro? Y por eso era 3 días y 3 noches, no día y medio como enseñan en el catolicismo, 3 días y 3 noches, no 2 días y medio tampoco. Dijo que la señal sería que el Hijo del Hombre estaría en el pez, bueno, que representa el Seol, 3 días y 3 noches. Entonces, repito, lo mataron el miércoles. Aquí estamos viendo que ya se estaba oscureciendo el miércoles cuando murió. Entonces, apenas oscureció el miércoles, la noche del miércoles, estuvo enterrado. Noche del jueves, noche del viernes, 3 noches. El día del miércoles todavía estaba vivo porque estaba en el madero muriendo, entonces ese día no cuenta. El día del jueves sí, el día del viernes sí, el día del Shabbat todavía estaba muerto. Cuando llegó la tarde del Shabbat ya se cumplieron 3 días y 3 noches desde su muerte, por ende en cualquier momento se levantaba. Ahora es curioso que cuando vemos lo de los dos testigos, se dice específicamente que duran 3 días y medio. Entonces eso abre la posibilidad para que Yahushua no necesariamente haya resucitado a las 6 de la tarde del Shabbat, pudo haber resucitado horas después, antitos de que llegara Miriam, de hecho podría ser, porque eso ya sería 3 y medio, igual que los dos testigos van a durar 3 y medio. Ahora eso no necesariamente tuvo que pasar con Yahushua pudo resucitar a las 6 de la tarde, obviamente, porque 3 días y 3 noches fue lo que se dijo con respecto a él específicamente por Jonás. Pero curiosamente el libro de Juan representa la segunda venida, como ya hemos hablado muchas veces. Y del miércoles en la tarde al primer día de la semana en la mañana son 3 días y medio. Entonces representaría la resurrección de los dos testigos. Así de fijo fue de noche porque estaban dormidos. Tras de eso, bueno, los durmieron, ¿verdad? El padre, pero sí, eso muestra que resucitó cuando estaba todo oscuro, ellos estaban en la madrugada, sí. Entonces eso casi que hace lo que decíamos de 3 días y medio. Exacto. Entonces, vuelvo al verso 1 del 20. El primer día de la semana Miriam de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro,
al sepulcro y vio quitada la piedra. Esto de que dice siendo aún oscuro es particular. Recuerdan que el nombre de Satanás en Isaías 14 es Heilel ben Shahar, en hebreo, Heilel ben Shahar, lumbrera, hijo de la mañana. Lumbrera, hijo de la mañana. Pero Shahar, que es mañana, viene de Shihor, que es negro. Entonces se refiere a la oscuridad de la mañana, cuando todavía no ha salido el sol, como este instante. ¿Por qué es eso importante? Porque fue en la oscuridad de la mañana cuando la serpiente le dio de comer, o convenció a Eva de comer el fruto. Y entró la maldad, entró la muerte. Entonces la serpiente en la mañana de la creación hizo que entrara la muerte al mundo. Ahora, en la mañana que representa ese momento de la creación, llega Miriam de Magdala como Eva. Y en vez de encontrarse con la serpiente, Satanás se encuentra con Mashiach, que tiene el valor numérico de Nahash, 358. ¿Estamos? Para comer el fruto, pero de la vida. En el jardín había comido el fruto del conocimiento, ahora va a comer el fruto de la vida. En el jardín se le manifestó Nahash, la serpiente, 358. Aquí se le va a manifestar Mashiach, 358, valor numérico de la palabra. Entonces, dice, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. En esa piedra habían puesto hasta un sello para asegurarse que nadie la abriera, de que estuviera ahí encerrado ese cuerpo. Pero llega y está quitada la piedra del sepulcro. Eso es particular. Con solo decir eso ya. ¿Por qué? Porque Yahushua es la piedra angular. Y llegó y estaba quitada la piedra del sepulcro. Ya había salido la piedra angular de la tumba. Entonces dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Shimon Kef y al otro discípulo, a quien amaba Yahushua. Esto tiene algunos detalles, por si algo, diferentes con otros evangelios. Como siempre les digo, eso tiene que ver con la revelación que Yahweh nos quiere dar a través de X evangelio. No quiere decir que sea una contradicción, simplemente hay que poner todo junto para poder discernir la forma en que se dio cada suceso y cómo todo es cierto, simplemente desde diferente perspectiva. Entonces corrió y fue a Shimon Kef, verás, Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel a quien amaba Yahushua, que se refiere a él mismo, Yahuhanan. Particular, anda buscando a Yahushua, que es Mashiach. Miriam, como la congregación, al no encontrarlo, va a dos, Pedro y Juan. Pedro representa a Mashiach, piedra angular, y Juan como amado al último, pero como Juan, a Juan el Bautista. Entonces va como si se podría ver como a los dos testigos, o a primero y último, Pedro y Juan, Pedro y el amado. Aquel a quien amaba Yahushua les dijo, se han llevado del sepulcro al soberano y no sabemos dónde lo han puesto. Se han llevado del sepulcro al soberano. Aquí vemos algo clave, y es que a pesar de que Yahushua les había dicho una y otra vez, me voy a morir y Yahweh me va a resucitar, todavía no entendían lo que eso significaba, lo que eso era. Y cuando no ven el cuerpo, lo primero que dicen, se robaron el cuerpo. Deberían haber dicho, resucitó, pero no es, se lo robaron. Y eso por otro lado es interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que los fariseos dijeron cuando se dieron cuenta que ya no estaba, que resucitó? Dijeron, dígale a todo el mundo que los discípulos se lo robaron. Pero aquí estamos viendo que los discípulos se dieron cuenta antes que ellos, y los discípulos eran los que estaban diciendo, se robaron el cuerpo. O sea, son inocentes, estaban culpando de lo mismo a otros. Se han llevado del sepulcro soberano y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Vean, esto es particular también. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. En lo que decía de Pedro como la piedra angular y Juan como Juan el Bautista, curioso que llegó primero Juan y después Pedro, como Juan el Bautista preparó el camino para la piedra angular Yahushua.
Y de hecho Juan el Bautista murió primero, o sea, fue al sepulcro primero que Yahushua. Entonces corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Shimón Kef, Pedro, tras él. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El hecho de que entra en el sepulcro, bueno, es que se puede ver de varias maneras, ¿verdad? Por un lado, así como Pedro, el primero en entrar en la fe, en creer que Yahushua es el Mesías, el ungido. También uno de los discípulos que sería sacrificado y por ende iría al sepulcro por él también, por Mashiach. Dice, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahushua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto me parece curioso. Y, o sea, tal vez estoy siendo muy específico, pero ¿se acuerdan? Hablan del sudario que supuestamente cubrió a Mashiach y que supuestamente cuando resucitó impregnó la imagen en el sudario. Curioso que la imagen se parece mucho a la que pintan. Me parece eso muy sospechoso, suficiente sospecha, pero bueno. Además de eso, aquí dice que él estaba rodeado con unos lienzos y había uno específico para su cabeza. Sin embargo, el que ellos tienen es uno solo para todo y ahí está la cabeza pintada. Pero entonces eso me parece que es un poco sospechoso. Aquí está hablando de varios. El sudario que había estado sobre la cabeza de Yahushua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ese es el sudario que dirían que es, pero ese sudario que tienen es del cuerpo entero, no es de solo cabeza. Aquí dice que los lienzos estuvieran allí, indicaba que el cuerpo no había sido robado. Buen punto, ¿verdad? El hecho, porque si se lo hubieran robado, lo hubieran agarrado así como estaba, vámonos, que no nos vean, lleves el cuerpo todo enrollado, todo amarrado. Sin embargo, estaba la cama acomodada, estaba todo doblado y todo, como si se hubiera levantado del sueño, hubiera agarrado la cobija, le da vueltas y la pone ahí acomodada. Eso muestra que se levantó, que se despertó, que se desenrolló, está todo amarrado el cuerpo. Porque tras de eso recuerden que estaba cubierto de un montón de especias aromáticas con las que lo habían embalsamado antes de enterrarlo. Varios kilos. Entonces, el hecho de que todo estaba ahí puesto era por lógica que no se lo habían robado el cuerpo. Entonces dice que había estado sobre la cabeza de Yahushua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto también, además del punto literal, muestra la separación entre la cabeza y los lienzos que cubrían el cuerpo, como Yahushua, la cabeza de la congregación, y la separación que hay entre Yahushua a la derecha del Padre ahorita y la congregación que está en el mundo. Como dice que estaba el sudario que estaba sobre la cabeza aparte de el resto de los lienzos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vean, esto es muy particular porque Pedro y Juan representan a los dos testigos hace 2000 años y ahorita. La primer parte, ¿cuál fue? Llegó Juan primero y preparó el camino para Pedro. La segunda parte, los dos están en el sepulcro, entra Pedro y después entra Juan, al revés de la primera. ¿Sí me explico? Vuelvo y repito. Malaquías 3, bueno, eso es otra cosa, pero es de lo mismo. En Malaquías 3 aparece que vendría el que prepara el camino, después vendría Mashiach y después vendría el Malach del pacto, el mensajero del pacto, que es el último, la segunda venida. Entonces ahí lo menciona tres en orden: Juan el Bautista, Yahushua y el último. En Malaquías 4 menciona a Moisés, y después menciona a Elías. Entonces en Malaquías 3 menciona a Elías primero, que es Juan el Bautista, y después a Mashiach. Pero en Malaquías 4 menciona primero a Moshe y después a Elías. Entonces, como aquí, llegó Juan como Juan el Bautista y después llegó Pedro como Mashiach. Pero después Pedro entró primero al sepulcro y después entró Juan. Entonces mi punto es que así como Juan el Bautista vino preparando el camino hace 2000 años y después se manifestó Mashiach,
en el fin de los tiempos es como vemos en el Éxodo, que Moshe fue llamado primero y después se le unió Aarón. Después se le unió el hermano a Aarón para empezar el ministerio, o llevar a cabo el ministerio por el cual habían escogido a Moshe. Entonces eso parece mostrarse aquí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, lo cual es interesante porque uno diría, o sea, verdaderamente qué tanta importancia tiene que uno haya entrado primero y después el otro, que uno se haya quedado afuera como para tener que escribirlo en el libro. Entonces tiene que haber un mensaje ahí, como lo que acabo de mencionar, por ejemplo. Entonces dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó, vean eso. Eso indica que entendieron el hecho de que no se lo habían robado. O sea, Miriam no había entendido ese mensaje, pensó que se lo habían robado. Cuando ellos llegaron y vieron todo ahí doblado, dijeron, no. Y Juan dice creyó, o sea, creyó que había resucitado. Tal vez no lo empezaron a hablar así abiertamente aún, pero se acordó de fijo de lo que Yahushua había dicho. Entonces creyó que había resucitado, porque tras de eso los lienzos estaban dobladitos, acomodados. Si se lo hubieran robado, no se los van a quitar, y si se los quitan, hubieran estado tirados por todo lado, no doblados. Eso es orden, eso es estar despierto. No, es una buena pregunta. Ahora, puede ser a como se pudo haber ido con lo que tenía en el sentido de estilo boxer, ¿verdad? Con ropa interior, porque lo que se quita es los lienzos con los que lo habían enrollado, todo lo que le habían puesto de especies aromáticas, pero digamos que lo enterraron desnudo. ¿Cuál es una posibilidad? Recordemos que llegaron ángeles a abrir la puerta, posiblemente hasta ayudarlo a desenrollarse como el rey y demás, y no dudo que hayan podido traer una túnica, como cuando Elohim le dio túnica a Adán y Eva. Y aquí estamos hablando de que se parece el evento en el jardín. Entonces es posible que Yahweh le diese una túnica nueva ahí. Además de que recordemos que este momento de la resurrección también fue representado por la transfiguración, cuando sus ropas cambiaron y se volvieron blancas, como más blancas que el blanco. Entonces algo así, pero sí, es interesante imaginárselo saliendo ahí de la piedra. Que no me den los fariseos. Entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Entonces, si este era el que había llegado de primero al sepulcro y representa a Juan el Bautista, Juan el discípulo representando a Juan el Bautista porque llegó de primero, una vez que entró, vio y creyó. Es particular porque Juan el Bautista murió antes que Mashiach la vez pasada y dudó, porque recuerdan que mandó a preguntar, ¿es usted o no al final el que esperábamos? ¿O esperamos a otro? ¿Qué? Pero ahora que se manifiesta el testigo como Eliyahu, él cree en Mashiach desde el inicio para empezar su ministerio. Como dice ahí, vio y creyó. Vio como testigo y creyó, igual que en el capítulo anterior decía el verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, hablando del mismo. Entonces dice, y vio y creyó. Él mismo creyó que Yahushua se había levantado, porque todo lo que estaba ahí lógicamente mostraba eso. Dice, pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Lo que decía ahora, y de verdad que me parece a mí, no sé, tal vez mi experiencia, pero yo creo que en general para los cristianos, al haber nacido en el cristianismo y haberse nos enseñado desde que nacimos que un hombre murió y resucitó por nuestros pecados, es como algo muy, o sea, es algo normal para nosotros, a pesar de que es sorprendente y ya imaginárselo, verlo, cuesta. Es algo que yo creo, bueno, por lo menos para mí nunca ha sido, no sé cómo ponerlo, pero mi punto es que la mayoría de la gente lo cree, al menos por tradición, y me refiero a los cristianos, ¿verdad? Entonces, el leer estas cosas en realidad no se capta muy bien. Tenemos que entender que en el tiempo de los discípulos ninguno de ellos nació con una enseñanza de que alguien moriría y resucitaría. Nada en lo absoluto. Para ellos el Mesías era alguien que vendría y se quedaría y no moriría. Entonces cuando Mashiach muere, para ellos es como, ¿y qué pasó? Todo se vino abajo. Completamente diferente a lo que uno pensaría hoy, por lo que le habían enseñado de que los discípulos estarían, aleluya, murió, ya estamos salvos. En lo absoluto, ellos decían, se perdió todo, se vino todo abajo, todo el ministerio para nada, etcétera, etcétera, porque lo mataron. Entonces, dice, pues aún no habían entendido la escritura,
Ni siquiera los discípulos. Entonces, ¿qué se podía esperar de los fariseos? Que eran los que le enseñaban a todo el mundo y estaban en un pecado peor y por ende entendían menos. Por eso lo mataron. Por eso lo rechazaron y lo mataron. Entonces, vemos ahí claramente que como el Espíritu todavía no se había dado, recuerden que estábamos ahí, es el primer día de la semana, que es cuando empieza la cuenta de 50, bueno, de 49 días hacia Shavuot, y en Shavuot se dio el Espíritu, y a través del Espíritu o con el Espíritu se llegó a entender la Escritura y empezaron a ver los discípulos, mira, se cumplió esto, se cumplió esto, se cumplió esto. Cosas que ellos habían vivido, cosas que ellos mismos habían cumplido, como traer el asno para que se sentara. Ellos no entendían, nada más dijeron, y traigan un asno, se quiere sentar. Después de que les da Shavuot del Espíritu, mira, Zacarías, dice que iba a entrar en un asno. Yo fui el que le traje el asno. Usted se imagina lo que eso fue para ellos. Entonces, igual con otro montón de cosas, profecía tras profecía, la cumplió, la cumplió, la cumplió. Nació en Betlehem, vivía en Galilea, esto y lo otro. Aún la profecía que tendría que morir por nuestros pecados, Isaías 53, Daniel 9. En Daniel 9 que tendría que morir, no por sus propios pecados, porque no tendría pecado, sino por los pecados del pueblo. Y en Isaías 53 que tendría que sufrir por nosotros. Pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Hay mucha gente también que hoy en día dice, no, es que la escritura es muy difícil de entender. Los discípulos sí la entendían, es que en ese tiempo, es que allá, es que... No la entendían. Tenemos más posibilidad de entenderla nosotros que ellos. Pero la gente se hace pensar que en ese tiempo se entendía todo más que ahora. Y no tiene sentido. No hubieran matado a Mashiach, empezando por ahí. Entonces, antes de que Mashiach muriese, el Espíritu no se había dado, el de la verdad, como para entender. Podían saber qué es lo que dice la Escritura, pero entender ya es otra cosa. Entonces, a través del Espíritu, Yahweh nos revela qué es lo que la Escritura dice, para que la entendamos. Entonces los discípulos ahí todavía no la entendían. Y eso lo repito porque quiero que lo tengan claro, porque creo yo que uno como que nació o creció con la noción de que en ese tiempo se entendía mucho más que el problema es hoy en día, cuando en realidad, sí, el problema es la sociedad de hoy en día, pero la Escritura es más comprensible hoy, como cuando le dijo a Daniel, cierra las palabras de este libro, en el fin correrán de acá para allá y el crecimiento crecerá, y entonces iba a entender todo, pero en el tiempo en el que Daniel escribió nada entendía, y al ser las tribus y la ceguera de las tribus tenía que estar hasta que lo mataran, por eso ellos mismos también estaban sin entendimiento. Entonces dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Creo que me adelanté. Pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero Miriam estaba fuera llorando junto al sepulcro. Todos los discípulos se devolvieron, bueno, los dos discípulos se devolvieron para decirles a todos, lo cual muestra que ellos dos llegaron como testigos, mostrando que representan a los dos testigos de Apocalipsis, que van y les dicen al resto de las tribus, representadas por los otros discípulos. Pero Miriam, como la congregación, pero Miriam como Eva, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Curioso que se llame Miriam porque fue a través de Eva que entró la amargura al mundo, porque se rebeló al mandamiento de Yahweh de no comer el fruto. Ahora está Miriam en amargura, llorando fuera del sepulcro. Dice, mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Era quizá como diciendo, no, es que no lo creo, ahí tal vez está en una esquina. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos malajim con vestiduras blancas. Vio a dos ángeles, dos mensajeros con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yahushua había sido puesto. Confirmando una vez más los dos testigos, dos. Entonces, vean cómo donde el cuerpo de Mashiach había estado, ahora habían dos hombres. ¿Por qué? Porque la manifestación de Yahweh, bueno, vino como primero a través de Yahushua y en el fin de los tiempos a través de los dos testigos, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Por eso, como dije, en la transfiguración se dio un ejemplo de este momento. En la transfiguración apareció Moshe y Eliyahu a la par de Yahushua.
Ahora Yahushua fue transformado a su cuerpo eterno y aparecen dos ángeles ahí, uno a cada lado de donde estaba el cuerpo. Uno a la cabeza, otro a los pies, como Moshe y Eliyahu. El último viene como cabeza de la congregación. Esto se puede ver de varias maneras, como ya he dicho. Yahushua el cerebro, el último, la segunda venida, el corazón. Los pocos, el redil de los pocos son el cuerpo y el redil de los muchos la sangre. Otra forma de verlo es el cuerpo, es la congregación, el alma es el último y el espíritu es Mashiach. Si separamos al hombre en cuerpo, alma y espíritu, pero si solo lo vemos como cuerpo, entonces Yahushua es el cerebro, el otro es el corazón, etc. Entonces hay varias formas de ver esa clasificación, lo que representa cada uno. Y por eso en este caso aquí vemos a los dos malajim que representan a los dos testigos, uno en la cabeza como el líder de la congregación de los 144,000 y otro a los pies como el que lleva la palabra que la cabeza le reveló. Eliyahu que lleva la palabra que le da Moshe, como Aarón que era el profeta de Moshe. Vean cómo fue reemplazado, y no reemplazado en el sentido de poder ni nada de eso, sino que el cuerpo de Mashiach reemplazado por dos hombres, porque ahora Mashiach en el fin de los tiempos se encuentra a la derecha del Padre y se manifiestan dos hombres representándolo. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, vean que no dice lino. El lino es lo que se usa, lo que van a usar la congregación escogida para las bodas. Blanco, o sea, ropas blancas, hace alusión a los cuerpos de los que murieron, mártires o los muchos. Entonces, alguien que murió y resucita, se le dan ropas blancas. El hecho de que estos dos malajim aparecen con ropas blancas hace alusión a que van a ser dos mártires, dos hombres que morirían y recibirían ropas blancas en Apocalipsis. Entonces vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, como Moshe, y el otro a los pies, como Eliyahu, donde el cuerpo de Yahushua había sido puesto, en lo que representa el árbol de vida, siendo Mashiach el cuerpo, la cabeza es Keter, la corona. Entonces por eso Moshe, el que viene como rey de reyes, príncipe del pueblo, etc. Y a los pies Malhut, conectado en este caso con Eliyahu, el reino, Malhut. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ellos dentro de la tumba de Mashiach. Pero obviamente desde el punto de vista, se puede ver como que ellos le hacen esta pregunta para entrar en conversación, para darle consuelo, pero también se puede ver como una pregunta como, hey, ¿por qué está llorando si la vida se manifestó? ¿Por qué está llorando si resucitó? ¿Por qué está O sea, en realidad no tenía sentido que una mujer que creía en él estuviese llorando, debería estar alegre. No, Miriam, bueno, les había ido a decir, ¿verdad? Entonces de fijo se devolvió con ellos. Cuando ellos se fueron otra vez para los discípulos, ella se quedó ahí llorando, viendo para la tumba sola. Y aparecen los dos ángeles, exacto. Y curioso, estaban Juan y Pedro ahí, se van y aparecen dos ángeles, mostrando que son una representación. Y ella está llore y llore en amargura por el nombre. Y dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Que vuelvo y repito, es para entrar en conversación, darle consuelo, pero por otro lado es como la sorpresa. Esta mujer debería estar alegre, pero está llore y llore. Eso es lo que causa la falta de entendimiento. La falta de entendimiento nos pone a llorar. No por no entender, o sea, no por que uno diga, es que quiero entender, sino por el hecho de no saber que todo pasa por algo bueno, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, por no entender cuál es ese bien, la situación ahoga a la persona y le hace sentir en un hueco y depresión y todo eso. ¿Sí me explico? Entonces ella está deprimida porque no entiende lo que pasó con Mashiach. Los ángeles sí saben qué pasó, entonces le preguntan por qué llora. Les dijo, porque se han llevado a mi soberano y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Yahushua que estaba allí, pero no sabía que era Yahushua. Dos cosas. Una, se puede decir entonces ahora tres personas, representando los tres enviados de Yahweh. Mashiach, el profeta como Moshe y Eliyahu. Pero por otro lado, se puede ver la unión de uno de estos dos con la segunda venida, puesto que dice que ve a Mashiach ahí, pero no reconoce que es él. Entonces para ella era otro hombre cualquiera. Entonces dice, dicho esto se volvió y vio a Yahushua que estaba allí, pero no sabía que era Yahushua. Yahushua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Un segundo, es que sí me parece interesante cómo aparece el nombre aquí tres veces seguidas, como los 3 días y las 3 noches que estuvo en la tumba.
Dicho esto, se volvió y vio a Yahushua, que estaba allí, pero no sabía que era Yahushua, como en la segunda venida, como ladrón en la noche. La congregación le verá, no lo reconocerá, y después le habla a Yahushua como la voz, el buen pastor. Yahushua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, vean eso, pensando que era el jardinero, o sea, estaba en un jardín, la mujer sola, llore y llore, representando a Eva en el jardín, sola, y en eso ve a la serpiente, y ella piensa que es el jardinero. Dice que es raro, porque solo estábamos Adán y yo aquí, y este dónde salió, caminando y hablándome. Debe ser el que cuida el jardín. ¿Sí me explico? Entonces aquí vemos la relación entre la serpiente porque recuerden, la serpiente no fue como que se le apareció a Eva, estaba caminando, hablando, y era la más astuta de todas las criaturas de ese momento, y tenemos que entender que era el inicio de la creación, apenas todo estaba empezando, y por ende como, a pesar de ser Adán y Eva, un nivel más elevado, en todo aspecto, la creación estaba empezando, todos estaban nuevos, todo era nuevo en su experiencia. Entonces, como Eva viendo a la serpiente y pensando que es el jardinero. Aquí está Nahash. Entonces, Nahash, serpiente. Nun, Het, Shin. Como les he mencionado, las letras hebreas tienen valores numéricos. En este caso, la Shin es 300, la Het es 8 y la Nun es 50. Entonces, Nahash, serpiente, es 358, el valor numérico. Nahash, 358. Esto es Mashiach. Mashiach, Mesías, ungido, Yahushua. Que los valores numéricos son 40, 310 y 8. Entonces, 358. El valor numérico de Mashiach. Entonces, el valor numérico de Mashiach, el de serpiente, es el mismo. Por eso, al morir Mashiach en el madero, mató la serpiente. Por eso la serpiente en la asta que hizo Moshe en el desierto. Porque a través de la muerte de Mashiach se resta la serpiente. Porque 358 menos 358, 0. Entonces, por eso es que a Eva se le aparece Nahash y a Miriam se le aparece Mashiach. Para rectificar lo que había sucedido con Nahash. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, soberano, si tú te lo has llevado, bueno, si tú lo has llevado, dice aquí, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Una pregunta rara, porque ¿verdad? Como si el jardinero estuviese limpiando, entonces corrió el cuerpo para limpiar y después volverlo a poner o algo. O sea, me parece un poco rara la lógica. Que sea el jardinero, lo acuse de llevarse el cuerpo, ponerlo en algún lado y ella le dice, démelo, yo me lo llevo. Como no se preocupe, yo me lo puedo llevar. Soberano, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yahushua le dijo, vean que Yahushua es la vida. Ella piensa que este es el jardinero, que sería entonces la serpiente, y le dice, si usted se lo ha llevado, así como la serpiente entró y al dar el fruto del conocimiento a la mujer, se llevó la vida, porque entró la muerte. Ajá, de Moshe, buen punto, sí. Sí, recuerdan que Satanás se quería llevar el cuerpo de Moshe y tuvo que Micael defender a Moshe y proteger el cuerpo de Moshe. Por varias razones Satanás se lo quería llevar en el sentido del alma porque lo consideraba un asesino por el que había matado, el egipcio que había matado, y en el sentido del cuerpo porque esperaba que le hiciesen un ídolo y cayese en idolatría todo el pueblo de Israel. Entonces ahorita Miriam pregunta esto como de una manera similar, como si Satanás se buscara llevar el cuerpo de Mashiach. Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, soberano, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Yahushua le dijo, Miriam. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa mi maestro. Vean cómo está en hebreo. Y tuvieron que poner el paréntesis que significa maestro porque fue traducido al griego, el Nuevo Testamento. Entonces volviéndose ella le dijo, mi maestro. Y Yahushua le dijo, suéltame. No. Hay varias formas de ver esto. Curiosamente, bueno, en otra de las traducciones que tengo por acá, aparece algo interesante al inicio.
Entonces, voy en orden. Ella piensa que es el jardinero. ¿Cómo le reconoce ella? Cuando él le menciona el nombre. Porque el pastor conoce los nombres de sus ovejas. Entonces, cuando él le dice el nombre directamente, ella se da cuenta de quién él es, Mashiach. Miriam, volviéndose ella, le dijo, mi maestro. Y a Josué le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi padre. Suéltame, porque aún no he subido a mi padre. Y a Josué, al morir en Pesaj, cumplió la fiesta de Pesaj como el cordero. Al ser enterrado en Matzot, cumplió panes sin levadura, ser enterrado sin pecado. Al resucitar el Shabbat, el día de Yahweh, apenas para la mañana del primer día de la semana, que es Bikurim, cumple primeros frutos al presentarse ante el Padre ese día, primer día de la semana, Bikurim, como el primero de los frutos de entre los muertos. Entonces ahí van ya 3 fiestas que estaba cumpliendo, y después de la resurrección tenía que presentarse ante el Padre, y por eso no podía quedarse ahí con Miriam como Miriam deseaba. Miriam quería que no se volviera a separar de ella y a Josué. Entonces Yahushua le dice, suéltame, tengo que ir a terminar de celebrar Bikurim, tengo que ir a terminar de cumplir la fiesta. Por otro lado, como he mencionado, este es el libro que representa, me refiero a Juan, que representa la segunda venida. Y la segunda venida va a morir en Yom Kippur. En Yom Kippur es cuando va a matar a los 2 testigos. Eso fue representado por el momento cuando Pilato les puso a escoger entre Barrabás y Yahushua, como entre los 2 machos cabríos que se presentaban ante Yahweh en Yom Kippur. Curiosamente, en Yom Kippur el sumo sacerdote también me decía esto, suéltame porque no he ido al Padre. Bueno, esto no está en la mayoría de escrituras, esto es de esta traducción. Aquí dice, Yahushua es el sumo sacerdote de Yahweh. En Yahuanán 20:17, que es el que acabamos de leer, Yahushua dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, no me toques. Eso era, ¿verdad?, como el hecho de que ella quería agarrarse de él para no dejarlo irse, y Yahushua le dice, no me toque, en el sentido de que como él había acabado de resucitar y se iba a presentar ante el Padre, no podía tener ningún contacto con lo físico de pecado, para no volver impura la ofrenda que era él mismo presentándose ante el Padre. Entonces por eso no permite que Miriam lo toque, aunque en otras traducciones se toma como de que no permitió que se colgara de él para no dejarlo ir. Entonces habían 2 cosas, el hecho de que no lo quería dejar ir, y por otro lado él no se quería volver impuro al presentarse ante el Padre. Ahora uno podría decir, Yahushua acaba de resucitar, no hay nada que lo pueda volver impuro. Entonces ahí el punto en realidad tiene que ver con ritual, que era lo que se acostumbraba a hacer en Yom Kippur. Estaba cumpliendo Yom Kippur, por eso dice aquí, Yahushua dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Estas eran las mismas palabras que el sacerdote decía antes de subir al altar. Entonces, vean qué sorprendente, el sacerdote en Yom Kippur decía esas palabras antes de subir al altar, y ahora Yahushua está diciendo eso mismo antes de subir a Yahweh. Y está en Juan, confirmando que el sacrificio de Juan representa un sacrificio en Yom Kippur. La muerte de Mashiach representa en Juan la muerte del último. Entonces dice aquí, estas eran las mismas palabras que el Cohen decía antes de subir al altar. También otras escrituras nos dan testimonio de que Yahushua era el Cohen Hagadol. Vuelvo aquí, dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Dice, pero ve a mis hermanos. Pero ve a mis hermanos. Vean eso como ahora los llaman hermanos. No dice ve a mis discípulos, ve a mis alumnos, ve a mis seguidores. De Twitter eso. Ve a mis hermanos, vaya a mi familia, y se refería a los discípulos, no a Miriam y los hermanos genéticos. Ve a mis hermanos. Mi punto con eso es que una vez ya muerto y resucitado, ya se convirtieron en hermanos. Antes los había llamado siervos, después los llamó amigos, ahora dice mis hermanos. De hecho, en Juan hace poquito, ¿verdad?, habíamos leído que decía, les digo amigos porque el siervo no sabe lo que su soberano hace. Suéltame porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Confirmando lo que decía, ya los hizo hermanos, porque ahora no es solo Padre de él, ahora es Padre también de ellos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, bendito.
también aquí Yahushua hace algo sorprendente. Antes, desde que Eva comió del fruto, la mujer perdió toda credibilidad, se perdió toda confianza en la mujer en ese momento. Entonces la mujer no podía dar testimonio en juicio, no se confiaba en su palabra. Entonces, por eso es que testigo, etimológicamente viene de testículo, porque para testificar había que tener testículos. Entonces había que ser hombre para poder dar testimonio, para poder ser creíble, según la cultura del pasado. Pero una vez que Yahushua viene y muere, no solo vuelve hermanos a los discípulos, sino que vuelve, y esto va a sonar extraño, vuelve hombres a las mujeres, en el sentido de que se vuelven creíbles, se vuelven iguales en valor, completas también. El Eva vuelve a Adán, por eso Yahushua, y a lo que me refiero con esto es que así como está escrito en Colosenses, Gálatas y demás, en Yahushua no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, todos somos uno, como si Eva hubiese vuelto a entrar en Adán. Entonces, así como por el pecado de Eva la mujer ya no podía dar testimonio, ahora está dando algo para rectificar todo eso, porque a Eva se le apareció la serpiente y le dio el fruto del conocimiento y entró la muerte. A Miriam se le apareció Mashiach y le dio el fruto de la vida. Entonces está rectificando lo anterior, por eso ahora la mujer sí puede dar testimonio. Por eso Yahushua le dice: vaya y dígales a mis hermanos el evangelio, que es que resucité. Vaya y dígale a mis hermanos que se cumplió la escritura. Eso no era común, mandar a una mujer a hacer ese trabajo. Ellos esperaban un hombre. Por eso cuando Miriam llega y les dice, no le creen, porque no esperaban que una mujer les diese tan gran testimonio. Entonces es muy importante entender que aquí no solo Yahushua vuelve a los discípulos, sus hermanos, sino que también a las mujeres las vuelve iguales a los hombres, en el sentido de cómo deben verse en valor y demás. Verdadera igualdad, no lo de hoy en día, que en realidad es el otro extremo, es el feminismo, como ya lo he hablado. Verdadera igualdad, no feminismo. O sea, Yahweh hizo a ambos tienen el mismo valor, pero tienen diferente posición, diferente función. Como he explicado, ¿verdad? El hecho de que una refri y una cocina tengan dos funciones diferentes no quiere decir que una sea más importante que la otra. Uno necesita refrigerar las cosas, uno necesita cocinar las cosas, se necesitan ambos. Ve a mis hermanos y dile: subo a mi padre y a vuestro padre. Y vean que la incluye a ella, vuestro padre, también su padre, no solo de ellos, también de la mujer. Y a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces Miriam de Magdala para dar a los discípulos la noticia de que había visto al soberano. La noticia, las buenas nuevas. A ver cómo lo dice aquí. Fue entonces Miriam de Magdala para dar a los discípulos las buenas nuevas. Eso confirma, porque recuerden que noticia es una buena nueva. Bueno, noticia es nueva, buena, depende. Y evangelio quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias que Miriam fue a dejarles a ellos. Eso enseña cómo la congregación era la que tenía el trabajo de ir a predicar a las naciones las buenas nuevas de que Él resucitó, y por ende nosotros también vamos a hacerlo. Recuerdan, noticia en hebreo es basar, besorot son noticias, buenas nuevas, que viene de basar, que es carne. En ese tiempo, bueno, obviamente todavía, pero ahora es muy diferente por supermercado y todas esas cosas. Cuando el hombre traía carne a la casa era una buena noticia, porque se iba a poder comer y seguir con vida el otro día. Entonces la carne estaba conectada con buenas noticias. Por eso carne es la raíz de buenas noticias. Pero en realidad el punto desde el inicio es que Yahweh estaba diciendo que Él mismo entregaría su carne, y esas serían las buenas noticias para la humanidad, que Él sería sacrificado por nuestros pecados. Por eso la conexión entre noticia y carne en hebreo. Entonces fue entonces Miriam de Magdala para dar a los discípulos la noticia de que había visto al soberano y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, entonces vean, así como Eva habla con la serpiente, ¿qué es lo que hace? Va y le dice a Adán: tome, coma. Y Adán. Ahora vemos a Miriam que ve a Mashiach y va donde los discípulos y les dice: coman.
porque les está dando la noticia, que sería crean. Aquí Miriam está siendo enviada como testigo, pero como la congregación, que los 144,000 deben dar testimonio. Por eso no quiere decir que los 144,000 sean los dos testigos, que es la doctrina que ha llegado mucha gente a creer de alguna manera, que Israel y Judá son los dos testigos de Apocalipsis 11, o que un hombre y una mujer por Adán y Eva son los dos testigos. Pero así como Yahushua tuvo que venir a cumplir en la carne algunas cosas y por ende morir en Pesaj sin pecado, cumpliendo toda la ley, etcétera, etcétera, todas las cosas las tuvo que cumplir al pie de la letra. Por eso vino como un varón, porque tenía que ser un varón como cabeza de la mujer, el que muere por la mujer, porque la escritura dice al hombre que debe estar dispuesto a morir por la mujer, no dice la mujer que debe estar dispuesta a morir por el hombre. Por eso es que una mujer no puede, o sea, no es el cumplimiento de los dos testigos viniendo a morir por la palabra, porque es el hombre el que muere por la mujer. ¿Sí me explico? Entonces por eso los dos testigos de Apocalipsis son dos varones, como Moshe y Eliyahu son dos hombres, como aquí acabamos de ver a Juan y Pedro y a los dos Malachim como hombres, dos hombres de Apocalipsis 11. Pero la congregación que sigue a esos dos hombres debe ir a dar la misma noticia y funcionar como testigo. Por eso dice Yahweh en Isaías, ustedes son mis testigos, a la congregación. Pero eso no quiere decir que entonces eso se mezcle con Apocalipsis 11 y sea exactamente lo mismo. No hay que mezclar cosas. ¿Sí está claro? Todos debemos dar testimonio de lo que Yahweh nos ha revelado, pero Yahweh levanta a dos personas para dar un testimonio específico por el cual mueren. Ahora dice el verso entonces, el 18 primero. Fue entonces Miriam de Magdala para dar a los discípulos la noticia de que había visto al soberano y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ahí está, el día no dura 36 horas, el día dura 24. Entonces cuando llegó la noche, o sea las 12 horas de aquel mismo día, ¿cuál? El primero de la semana, porque todo el capítulo empezó el primer día de la semana, en la mañana, pero todavía estaba oscuro. O sea, a las 6 de la mañana, pero todavía estaba oscuro, porque todavía el sol no se veía, quizá había mucha nube, nada raro, Yahushua estaba en la tumba. Entonces, dice que el primer día de la semana fue, si el primer día de la semana empezara a las 6 de la tarde, si el primer día de la semana empezara a las 6 de la tarde y ella está llegando ahí a las 6 de la mañana, ya se acabaron las 12 horas de la noche, ¿verdad? Ahora dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cómo? El mismo día, ya sería otro día, porque cuando llega la noche, según el judaísmo, es el otro día. Cuando llega la noche ya cambió de día en el judaísmo. ¿Cómo? La noche de aquel mismo día. Eso en el calendario judío no tiene sentido, se viene abajo. Entonces, así como sorprendentemente utilizan el verso de decir, todavía estaba oscuro, eso quiere decir que todavía era de noche, eso quiere decir que el primer día de la semana había empezado a las 6 de la tarde de lo anterior. Mucha gente utiliza este primer verso para decir que el calendario, el día empieza en la tarde. Sin embargo, si uno lee todo el contexto, el capítulo entero, se da cuenta que en el verso 19 llegó la noche y todavía era el primer día de la semana. ¿Cómo puede llegar la noche y seguir siendo el primer día de la semana? A menos de que el día empiece en la mañana. Entiendo el dilema de que todavía estaba oscuro, pero no dice todavía era de noche. Dice era la mañana, simplemente una mañana oscura. Lo que hoy en día conocemos como 6 de la mañana. Esa es la hora cero. 6 de la mañana, la hora cero. Ahí empieza el día a correr. Puede ser que el sol todavía no ha salido por la montaña, pero ya empezó el día. Y ese es el punto aquí. Todavía está oscuro. Y el mes, un montón de detalles de por dónde sale el sol, que a veces parece que tarda un poco más para salir. También, como dije, o sea, puede estar súper nublado. Es otra posibilidad. Ajá, por otro lado. Así, aquí estamos en Israel, entonces, bueno, en la escritura, entonces sí es lo más posible. Pero sí, exacto, hay lugares donde no amanecen todo el día. O sea, son mediodía y es de noche. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ese verso es clave. Todavía seguía siendo el mismo día, cuando ya era de noche. Eso en el judaísmo no tiene sentido. Entonces, una persona que crea en el Nuevo Testamento y después vaya al calendario de la noche, es ilógico. No estoy diciendo que sea estúpido, simplemente, y lo digo así porque muchas cosas las hablo así, pero es falta de entendimiento, es falta de buscar más, es falta de reconocer la verdad a la par de toda la tradición que nos han enseñado. Aquí mismo está la clave. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, lo confirma atrás de eso, el primero de la semana, también para entender que era Bikurim, era día de primeros frutos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los Yahudim, ¿verdad? Porque los Yahudim, después de matar a Mashiach, dan viendo a ver cómo se deshacían de ellos. Entonces, por miedo de los Yahudim, estaban escondidos.
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Yehudim, llegó Yahushua y puesto en medio, eso, o sea, traspasó las paredes. A partir de que Yahushua resucitó, ya puede teletransportarse básicamente a la velocidad del pensamiento, de la luz. Ya no está atrapado en la materia. Por eso podía cambiar de figura, podía entrar en un lugar estando las puertas cerradas. Porque por eso dice, estaban las puertas cerradas y de repente está en medio de ellos. ¿Sí? ¿Por dónde entró? Y, exacto, tiene la llave que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Exacto, la llave de la vida y de la muerte. Y también recuerden que Yahweh dijo a Moshe, yo levantaré un profeta como tú en medio de tus hermanos. Ahora Yahushua le dice, vaya y dígale a mis hermanos la noticia. Y de repente aparece en medio de ellos, representando, vuelvo y repito, segunda venida, el último profeta como Moshe en medio de los escogidos. Cuando llegó la noche, porque viene como ladrón en la noche. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Yehudim, llegó Yahushua y puesto en medio les dijo, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Dijo Aleichem, Shalom Lachem. Y dijo a ellos, paz a ustedes. Shalom Lachem. Dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos, obviamente, para que vieran las heridas, pero también se puede ver como cuando un niño, ¿verdad?, le dicen que se hizo algo y muestra las manos, que parece que no ha hecho nada. En este caso, o lo ha hecho, por botar las manos todas llenas de lo que se le acusa. En este caso, se puede ver como Yahushua mostrando su obra, mostrando que ya cumplió, como diciendo, vean, tengo las heridas de muerte, pero estoy vivo, ya gané. Muestra las manos y el costado, que es por donde salió sangre y agua, igual que el costado de Adán, por donde salió Eva. Entonces, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al soberano. Y los discípulos se regocijaron viendo al soberano. Les enseñó sus manos y su costado. Dice, Vayismehu, y se alegraron, Vayismehu. Que recuerdan que eso se puede acomodar y tenemos la palabra Mashiach. En este caso, como está en plural, Vayismehu, habría que poner una Vav, sería Vemashiach o Mashiach, y el Mesías. Pero en sí, al ver al Mesías resucitado, se alegraron. Una palabra que se reacomoda y es la palabra Mesías. Así como Nahash y Mashiach tienen una conexión numérica, Mashiach y Simha tienen una conexión por las letras. Dice, los discípulos se regocijaron viendo al soberano. Entonces Yahushua les dijo otra vez, paz a vosotros, confirmando la paz y como segunda venida. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y Yahushua representa en todo al Padre, por ende así envía Yahushua a los discípulos. Por eso también el respeto que hay que tener y por eso también el castigo que va a llegar a todos los que han rechazado a los discípulos y sus enseñanzas. Como me envió el Padre a mí, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid la Ruach HaKodesh. Esto es importante también, muy importante. Yahushua ya les había dado autoridad sobre demonios antes de morir. Ellos llegaron y le dijeron, es que hay un demonio que no sale. Él les dice, con oración y ayuno. A pesar de haberles dado autoridad, todavía no entendían. Resucita y todavía no entendían la escritura. Se les aparece y les dice, tomen el espíritu. Recibieron algo de fijo, pero todavía no todo el espíritu, porque todavía faltaban 50 días para Shavuot. Mi punto es que, por ejemplo, la vez pasada hice un comentario y una hermana me hizo una pregunta, porque la escritura dice que Yahweh no da el espíritu con medida. Entonces eso mucha gente lo entiende como que cuando Yahweh da el espíritu da todo y ya no hay nada más que dar, o algo así. Pero eso no es lo que significa con medida. O sea, eso de darlo con medida se refiere a que Yahweh da y da y da. Si uno le sigue pidiendo y sigue buscando, le sigue dando. No va a decir ya hasta aquí, a usted hasta aquí le di. No es, eso es lo de que no da con medida. Pero vemos a través de la escritura que así como un vaso se va llenando poquito a poco, así se va llenando uno del espíritu también. Y eso se le podría llamar que va dando por medidas.
pero no es que se va a acabar en algún momento, que es lo que la gente lo interpreta ese verso. Entonces, aquí vemos que les dio parte del Espíritu y después, días después, van a recibir el resto del Espíritu. Esto confirma cómo nosotros llegamos a la verdad. Yahweh nos da el nombre y todavía nos falta cosas por aprender, por crecer, por recibir, dones por activar, etcétera, etcétera. Eso hay que entenderlo, porque el enemigo nos da la idea y el mundo nos da la idea de que una vez que usted cree en el Mesías, empieza a hablar lenguas y ya, eso fue todo, y ya tuvo el Espíritu y ahora nada más espera el rapto. Y se les olvida el camino, se les olvida la mejora, se les olvida el rectificar, que es la clave. El Espíritu nos ayuda a empezar a rectificar, empezar a mejorar, empezar a entender, pero para entender hay que estudiar. Si no estudia, ¿qué es lo que va a entender? No es como que, o sea, aunque el Espíritu le pueda dar revelación, al final terminaría como Daniel. El Espíritu le dice esto, esto y esto y esto. Y Daniel, ok, ¿qué significa? ¿Me puede dar entendimiento? Y ese es el punto. La gente quiere quedarse sin entendimiento. Y para eso se necesita, o sea, y para poder recibir el entendimiento necesitamos Espíritu, más y más y más y más. También esto confirma lo que vengo diciendo de Yom Kippur, de los dos testigos muriendo. Una vez que se ven con los 144,000, les dan el Espíritu. Una vez que los dos testigos se reúnen nuevamente en la cosecha con los 144,000, los 144,000 reciben el cuerpo nuevo y por ende todo el Espíritu. Entonces, al decir eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu apartado, recibid la Ruach HaKodesh. ¿Verdad? Eso de que sopló es porque el soplo de Yahweh es su Espíritu. En hebreo, viento es Ruach, y Ruach en español es Espíritu. En hebreo, Neshama es aliento. Y Neshama también es alma. Entonces, al Yahushua soplar, les está dando de su alma a ellos. Vean cómo, vean qué perfecto. Vean cómo Juan 1 está como mostrando como en un espejo Génesis, pero todo al revés. Como en un espejo. ¿Por qué? Porque antes de que Eva comiese del fruto, fue cuando Yahweh formó a Adán y sopló en su nariz para que tuviese el alma y se convirtiera en un hombre, el alma viviente. Ahora Yahushua resucita y sopla en sus discípulos para que se conviertan en él mismo, puesto que dice, así como Yahweh me envió a mí, los envió a ustedes. Entonces, Yahushua sopla, les está dando el Ruach, como Yahweh sopló sobre Adán, o Elohim en realidad, por si algo semántica. Recibid la Ruach HaKodesh. Oigan este verso: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Este verso claramente lo usan en el catolicismo para decir hay que ir a confesarse y cuidadito el padre le dice que no, porque ya está pecador y se va al infierno. Para eso hay que seguir a Yahushua, y los sacerdotes y católicos y demás no siguen a Yahushua, entonces no tienen la autoridad de quitar pecados y de retener pecados. Esa autoridad Yahushua se la da a aquellos que verdaderamente le siguen y le conocen. Y ahora no estoy diciendo de establecer en la congregación escogida lo de ir a confesarse, no, pero sí que esa autoridad existe. Yahweh le dio la autoridad al hombre, al hijo del hombre, y hijo de hombre no solo de Yahushua, sino todo aquel que cree en él. Entonces, a quienes perdonéis los pecados, por un lado obviamente es como decir, si usted no perdona a alguien, yo no lo perdono, es lo que está diciendo. Si usted no perdona a alguien, yo no lo perdono en el juicio. Usted es mi hijo. Es como el papá que dice al hijo, ¿usted qué le cae mal a esa persona? Ok, a mí también. ¿Qué le hizo? Ah, sí, ok, como me lo hubiera hecho a mí. Por eso dice, lo que le hicieron a estos niños me lo hicieron a mí. Si no le dieron de comer a ellos, no me dieron de comer a mí. Entonces por eso van a ser juzgados después. Pero también está la posibilidad, como ya he explicado, hay personas que quizás hacen un pecado, cometen un pecado, y después del pecado no pueden pedirle perdón a la persona. Por ejemplo, el asesinato. No tienen a quién decirle, no tienen con quién confesarse para sentirse mejor, porque la confesión ayuda. Entonces, en ese caso, pueden conversarlo con algún hermano de la congregación, con alguien, el pastor en ese caso, que siga a Yahushua como para el desahogo, más allá de lo que pueda hacer estando orando en privado con el Padre. El decírselo a una persona ayuda mucho. Entonces a eso se refiere. El que uno le pueda confesar el pecado que cometió a alguien para poder librarse de él.
Y esa persona en el nombre de Yahushua puede perdonar. Porque así como dijo Yahushua, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Yahushua fue enviado a perdonarnos. Entonces uno es enviado también a perdonar a otros. Ser un proxy para que otros sean perdonados. Recibid la Ruach HaKodesh. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Pero Tomás, después de él, ¿verdad? Muestra, les da espíritu. También esto muestra también que a pesar de que les dio el espíritu, o no recibieron mucho o no todos lo recibieron. Porque como es que acaba de dar espíritu. Vean lo que es la fe. Es tan importante la fe. Él les hace, reciban la Ruach. Y Tomás está por una esquina. No le creo. ¿Sí me explico? Él oyó el soplo y dice, pero no le creo. Entonces, la fe es necesaria. Completamente. Por más que lo tengan enfrente, resucitado, soplando para que reciba la Ruach. Si la persona no quiere, no va a entender, no va a recibir nada. Se va a quedar igual o peor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, gemelo, ¿verdad? Llamado Dídimo, no estaba con ellos. Bueno, sí, este es más adelante. Es de la otra semana que llegó él. Me adelanté al hecho, pero bueno. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yahushua se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al soberano. ¿Verdad? Entonces, reacomodo la cuestión. Estaban todos, excepto Tomás y obviamente Judas. Cuando Yahushua se les apareció, curioso que se llamaba gemelo. Hay quienes lo ven de varias formas, o que él era un gemelo y por eso tenía ese nombre, o que se parecía tanto a Yahushua que lo llamaban gemelo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yahushua se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al soberano. Hemos visto al soberano. En este caso, Tomás representa a los incrédulos, obviamente. Pero en sí, a los que no estuvieron presentes hace 2000 años. Los que no estuvieron presentes para verlo predicar y morir y resucitar. Entonces, todos los que tienen que creer sin haberle visto. O sea, todos en esta generación. Pero principalmente a los incrédulos, ¿verdad? Como vamos a ver. Entonces, le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al soberano. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, que ya Yahushua se las había enseñado a ellos antes, pero también es como vea, son sus mejores amigos, ahora hermanos en espíritu. Ellos mismos le dicen y él, no, yo tengo que verlo también. ¿Ustedes lo vieron? No les creo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Eso es también triste. ¿Por qué? Porque como digo, representa a los del fin de los tiempos, de la última generación, pero incrédulos. Y ellos, ¿qué problema van a tener? Que no van a creer en la segunda venida. ¿Por qué? Porque viene en otro cuerpo, entonces no viene con los huecos, no viene con el costado abierto. Y eso va a hacer que no crean, por eso no creen en la segunda venida. Y por otro lado, cuando se manifieste uno que con maquillaje Hollywood puede hacer eso, ahí le van a creer. Sí, pero mira, tiene las heridas. Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Ahora, esto también se conecta, pero en una manera espiritual o simbólica, con Zacarías, que también habla de la segunda venida. En el 13 de Zacarías, verso 4. Sucederá en aquel tiempo, fin de los tiempos, segunda venida, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más se vestirán el manto velloso para mentir, que era como vestía Eliyahu, pelo de camello. Cada cual dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Oigan, y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, las recibí en casa de mis amigos. Eso es profecía, Zacarías, de que Yahushua vendría a los suyos y los suyos lo matarían, haciéndole marcas en sus manos. En la segunda venida, los que le reconozcan le preguntarán y él va a evitar darse a conocer como Mashiach. Pero ahí muestra las heridas en las manos como una señal que muestra quién es el Mesías. Por eso aquí Tomás está diciendo, no, yo tengo que ver las heridas en sus manos para creerle. Que sería como los muchos.
Cuando los muchos ya resucitan, ya le van a ver y lo van a poder tocar y van a decir, uy, si era. Hubiéramos reconocido antes como los pocos que no necesitaron ver para creer. Entonces dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, entonces dice, ni siquiera, no está diciendo ver para creer, está diciendo ver y tocar para creer, es todavía peor. Ver y tocar, y no me importa si le duele, tengo que meter los dedos en el costado, ¿usted se imagina? Está bien, Tomás, un poco incómodo, pero ahora sí cree. Cayendo casi en los fariseos, el Tomás, tristemente, por un lado, y por otro lado también el punto de tocar, él dice, yo tengo que tocar para creer, es porque se podía ver un fantasma. Y un fantasma no sería verdadera resurrección, sería un espíritu sin cuerpo. Entonces dice, ¿cómo que tiene cuerpo? Después de muerto, todavía tiene cuerpo y anda caminando. Tengo que tocarlo para saber que no es un fantasma. Tengo que tocarlo para saber que no es un espíritu lo que ustedes vieron. No les creo. Entonces, no es tanto así como uno se imagina ver para creer de, oye, sí, si veo, le creo. Es el hecho de que él estaba comparando lo que sería un espíritu con un cuerpo. Y esto es para que nosotros también entendamos que la resurrección fue verdadera resurrección, no es lo que unas doctrinas dicen, no, fue en espíritu, no, se sanó, no esto, no lo otro. No creeré, vean esto, 8 días después, Shemini, la fiesta de Shemini Atzeret, la octava asamblea, ahí se toca la séptima trompeta y se da la cosecha a los 144,000 y los muchos van a tener que empezar a morir ahí, como las uvas de Apocalipsis 14. Entonces vean que después de que los discípulos lo ven, le creen, pero Tomás no está como los muchos. Entonces, Tomás no anda con ellos, no lo reconoce como los muchos, no reconocen al último como lo reconocen los pocos. 8 días después, como haciendo alusión a la transformación, haciendo alusión a un nuevo comienzo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces ya en la cosecha, ya en la resurrección primera, ahí van a estar los muchos, con los pocos. Los muchos representados por Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yahushua, estando las puertas cerradas. Otra vez, era como que se esperaba que cerraran las puertas para entrar. El Pepa que dan el toque. Se puso en medio nuevamente y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, vean Yahushua la misericordia. Porque uno así, dejándose llevar por las emociones, la carne y otras cosas, diría, ¿sabes qué, Tomás? Ya aquí no vuelva. No me toque, no merece. Y también curioso, porque cuando llega Miriam le dice, no me toque, que tengo que ir al Padre. Pero cuando baja le dice a Tomás, ahora sí, porque ya fue al Padre, ya se cumplió Bikurim, ya lo pueden tocar. Entonces, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vean, esto es Yahushua, el nombre Yahushua, y aquí en pictográfico, vean qué particular. La mano tocando el costado, tras eso la mano así, el brazo levantado mientras la mano lo toca en el costado, para que también vea donde el clavo entró cuando fue asesinado y pidió pidió verlo. Ver y tocar el costado y donde el clavo entró, para entonces entender o creer que él es. Hay que particular, como en el nombre de Yahushua hasta este evento se ve. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ya está el ya. Y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, soberano mío y Elohei, y poderoso mío. Ya con eso vemos que no tuvo que tocarlo, se sintió demasiado mal por haber dicho eso la semana anterior. Igual que los muchos. Ya una vez resucitados no va a haber nada que hacer, ya van a decir, sí, ya, ¿qué vamos a hacer? Si usted está adelante, nosotros estamos aquí, por algo es, no tenemos que tocarlo para creerle. ¿Sí me explico? Ya resucitados, todo va a ser obvio. Entonces, una vez que lo ven resucitados, lo que habían dicho antes, pensado antes, va a desaparecer. No va a haber necesidad. Ya va a haber sucedido demasiada cosa como para que lo sepan. En este caso, Tomás básicamente se siente mal porque dice, sí, lo veo físico. No tengo que tocarlo. Es cierto, qué duda la mía que me hizo pecar. Porque también es como, el problema en realidad era creerle a los amigos, era creerle a los hermanos. Ese era el problema, no creerle a Yahushua, era creerle a los hermanos.
A ustedes no les creo, a ustedes no les creo. Cuando lo vea él dice, sí, ya creí. Sí, por eso es también lo que, a lo que me refiero con que, bueno, por un lado, ¿verdad? Está Pedro y está Tomás. Ambos eran verdaderos creyentes, simplemente eran hombres, con emociones, con imaginación, con tradición, otro montón de cosas que debían ir deshaciendo. Entonces por eso Pedro cae en negar, Tomás cae en no creer. Pero vuelvo y repito, aquí el problema en realidad era creerle a otros que no fuera Mashiach, porque ya cuando ve a Mashiach él mismo cree. O sea, si Tomás hubiese estado con ellos ese día, se hubiese creído. El problema fue que no estuvo. Y eso es como los muchos que al no estar entre los 144,000 no van a reconocer al buen pastor. Curioso porque Bikurim representa la resurrección de los muertos. Y eso sería como decir que Tomás no estuvo para ser transformado. Vino después. Como los muchos, que son resucitados, pero un tiempo después de la transformación. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Recuerden, incrédulo y creyente es particular porque incrédulo, bueno, es un poco diferente al no creyente. Y creyente es diferente a crédulo. Pero es mejor ser crédulo que ser incrédulo. O sea, es mejor ser creyente. Pero si uno tiene que escoger entre crédulo e incrédulo, es mejor crédulo, porque es mejor creerlo todo, porque cuando venga la verdad la va a creer, a no creer nada, porque cuando venga la verdad la va a rechazar. Entonces es mejor creer la verdad y un poquitillo de cosas por ahí, y por la verdad ser salvo, que no creer nada por creerse demasiado inteligente y escéptico, que mucha gente piensa que escéptico es ser sabio o inteligente. Pero obviamente no estoy diciendo que sean crédulos, estoy diciendo debemos ser creyentes, y eso quiere decir tener verdadera fe, investigar lo que creemos, etcétera. Entenderlo verdaderamente. Eso es, la verdadera fe lleva al entendimiento. El creer en algo que no se entiende no es verdadera fe. Eso es esperanza. Entonces Tomás respondió y le dijo, soberano mío y Elohim mío. Con eso que dijo ya se sabe que creyó. No fue necesario tocar. Y al decirle soberano mío, se entiende. Pero donde le agrega Elohim mío, es donde deja claro que Tomás lo reconoció como Yahweh en la carne. Y que Yahushua entonces es Immanuel, el poderoso con nosotros. Y eso confirma lo que hablo de los muchos, que una vez que resuciten ya se van a dar cuenta de quién es el verdadero Elohim, en vez del que habían seguido por la doctrina errada. Tomá vayomer elai Adonai ve Elohai. Mi soberano, Adoní ve Elohai. O Elohim, mi poderoso. Tomás respondió y le dijo, soberano mío y Elohim mío y poderoso mío. Vamos un momento a Apocalipsis 7. Empieza con los 144,000, 12,000 de cada tribu, esos son como los discípulos. Después empieza a hablar de una multitud, eso es como Tomás. Después de esto miré, como los 8 días después, y vi una gran multitud, que representada por Tomás. Y curiosamente Tomás quiere decir gemelo. Los pocos y los muchos se parecen, en el sentido de que dicen creer en lo mismo, pero en realidad los pocos son los escogidos y los muchos son como Tomás. Se parecen, pero les cuesta creer. Dice, después de esto vi una gran multitud, la cual no se podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Ropas blancas, lo que mencioné ahora, quiere decir que murieron y resucitaron. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación, oigan, la salvación pertenece a nuestro poderoso, que está sentado en el trono y al Cordero. Pero no solo que se les aparezca a alguien y les diga, este es mi nombre, sino que se les aparezca con pelo largo, blanco, ojos azules, huecos en las manos y les permita tocar. Eso es lo que esperan. Porque si se les aparece un negro y les dice, yo soy el Mesías, me llamo Yahushua, van a decir, está loco usted. Siga con esa hablada. O sea, si se les manifiesta el verdadero Mashiach, me refiero, ¿verdad? Dije negro en el sentido completamente diferente al que tienen en la mente. Entonces, eso es lo que esperan muchos cristianos. Y uno que fue cristiano en el sentido de que creía esas doctrinas falsas, digamos, en mi caso, y sé que ha sido el de varios de ustedes, cuando Yahweh me reveló el nombre, yo dije, ok, si es usted, confírmemelo. Si es el verdadero, confírmemelo. Y me dio sueños, me dio cosas, o sea, en la vida, en la experiencia, que me confirmaron que Él es. Pero no tuvo que aparecerse y decir toque. No tuvo que aparecerse y decirme, yo soy. O sea, lo hizo de otra manera. O sea, yo sí considero que Yahweh se me manifestó y me dijo que ese es su nombre, pero no lo hizo como la gente se lo imaginaría. Tomás respondió y le dijo, soberano mío y Elohim mío, repito, como los muchos, que al resucitar ya le van a reconocer. Yahushua le dijo,
porque me has visto, Tomás, creíste. Vean que aquí ya no menciona el tocar, porque como lo que acabamos de leer, no lo tuvo que tocar, ya viéndolo fue suficiente, más bien se sintió mal de haber dicho lo que había dicho. Pero Yahushua aún así le reclama, ¿verdad? Porque es necesario que entienda uno que no debe ser como Tomás, debe ser un nivel más allá que Tomás, debe tener una fe más grande que la de Tomás. Entonces Tomás respondió, ya lo dije eso, Yahushua le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Felices los que no vieron y creyeron. Vean qué bueno Yahushua, está hablándolo hace 2000 años y lo dice en pasado. Felices los que no vieron y creyeron. Entonces, esto es algo importante que también los discípulos les costó recibirlo, aceptarlo y tuvieron su poco celo. Los que vienen en el fin de los tiempos y creen en el Mesías sin haberle visto reciben una bendición más grande que la que recibieron los que le vieron. Felices, benditos los que no vieron y creyeron. O sea, está diciendo, muy bien Tomás, vas a tener una bendición, pero la bendición va a ser más grande para los que no necesitaron lo que usted dijo necesitar. La bendición va a ser más grande para los que creen sin haber visto. Por ejemplo, los que creen en el fin sin haber visto a Yahushua morir y resucitar. Los que creen en el fin sin ver en el último las marcas, por ejemplo, y otras cosas que espera la gente para poder creer. Porque tras de eso ven la primera y la segunda venida como si fuera el mismo Yahushua, sin entender que es Yahweh el que se manifiesta primero y último. Hizo además Yahushua muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Verdad? No trucos, señales. Por si algo también. Que la gente mezcla magia con lo que Yahushua hacía y hay muchos magos que tratan de copiar cosas que Yahushua hacía como para decir que Mashiach era simplemente un mago. Hizo además Yahushua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Oigan, pero estas se han escrito para que creáis que Yahushua es el Mesías. O sea, las que están escritas son suficientes y más que suficientes para creer que Yahushua es Mashiach, a pesar de que Yahushua hizo muchas otras señales que no están escritas. Uno podría decir, ok, aquí aparece un ciego que sanó, y sanó a 7000 ciegos. Con uno sabemos que puede hacer eso. Pero también se puede entender muchas otras señales, quiere decir muchas otras cosas que ni siquiera sabemos. O sea, sanó un ciego, sanó esto, sanó esto. Todo lo podía sanar, todo lo podía hacer. Entonces, por eso es que Juan después nos habla en el otro capítulo que sigue, de que si se escribiesen todas las señales que Yahushua hizo, no cabrían los libros en el mundo. Entonces no nos podemos imaginar todo lo que hizo. Y nos prometió Yahushua que haremos cosas más grandes que las que él hizo. Vamos a tener 1000 años para estar haciendo cosas sorprendentes. Entonces dice, pero estas se han escrito para que creáis que Yahushua es el Mesías. Y vean lo que dice después. El Hijo de Yahweh. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No solo vida por él o en él, sino vida en su nombre. Es el nombre el que nos da la vida. Entonces el nombre fue lo que él dejó como fruto para que la congregación como Miriam coma de él y reciba la vida, así como Eva comió el fruto del conocimiento y recibió la muerte. Conoció lo que era la muerte. Ahora come el fruto de Mashiach, su nombre, y conoce lo que es la vida. Vean la importancia del nombre. El nombre es el fruto de la vida. Cuando uno confiesa el nombre, porque no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Se podría decir entonces, no es lo que entra lo que purifica al hombre, es lo que sale lo que purifica al hombre por la boca. ¿Y qué es lo que sale? El nombre que uno confiesa. Cuando uno confiesa el nombre de Yahushua, está comiendo el fruto de vida, porque no es lo que entra, es lo que sale. Y porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y porque en Hebreos 13:15 dice que debemos hacer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, los labios dan fruto de labios que confiesan su nombre, y su nombre es el fruto de la vida. Confesar el nombre del Mesías es comer el fruto de la vida. Pero confesar un nombre falso es comerse otro fruto. Y uno no se puede comer una sandía y pensar que es un mango. Por más que le digan, tome, coma mango, no es tu sandía. Llévame al lado. Se llama diferente, es otra cosa, tiene otro sabor, etc. Son diferentes frutos. Así de simple. Diferentes nombres, diferentes frutos. Y un árbol no puede dar un fruto bueno y un fruto malo,
porque es la raíz la que hace todo. Entonces, un nombre no puede ser bueno y otro malo si se supone que son exactamente lo mismo. No tiene sentido. Y con solo saber que un nombre es verdadero y el otro es falso, obviamente es malo el nombre falso. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí termina ese capítulo. Que si hay un mensaje en el hecho de que haya sido el primer día de la semana que lo pudieron ver los discípulos. Si es esa la pregunta, sí, el mensaje de Bikurim, que estaba cumpliendo la fiesta de primeros frutos, por eso el primer día de la semana. El hecho de que estaba haciendo un nuevo comienzo, como el primer día de la semana es un nuevo comienzo. El hecho de que en la cosecha va a ser en Shemini Atzeret, un día octavo de fiesta, y el día octavo es el primer día de la semana, porque después de una semana, el próximo primer día es día 8. Entonces el primer día de la semana representa la segunda venida, representa Bikurim, representa la transformación, la cosecha, el nuevo comienzo, la vida eterna. Y el primer día de la semana Yahweh hizo la luz. Entonces el hecho de que se les dio las buenas noticias de la luz a ellos, ese primer día de la semana también es importante. Lo cual es curioso también que ella llegó y todavía estaba oscuro. Ella llegó el primer día y todavía estaba oscuro. Una vez que Mashiach se manifiesta como resucitado, representa la luz dándose. Que es, de hecho eso es clave, y hasta ahora lo menciono, hasta ahora lo pienso. El hecho de que ella llega el primer día de la semana y está todavía oscuro, representa Génesis 1, cuando Yahweh empieza la creación y todo estaba en oscuridad, en tinieblas y desordenado y vacío, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Entonces había empezado el día primero, pero todavía estaba oscuro, y Miriam, como el espíritu de Elohim, se movía por ahí buscando a Mashiach. ¿Sí me explico? Vean qué particular eso. Entonces el hecho de que Yahushua resucita representa donde Yahweh dijo el primer día, hágase la luz, y se hizo la luz, y fue y les habló a ellos, y se reveló a ellos como la luz.